¿Quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a José Blesa, nutricionista del equipo de fútbol Al Nasser, equipo de la Liga Profesional Saudí, y todo el mundo lo conoce, sobre todo por ser el equipo de Cristiano Ronaldo actualmente. Va a ser una entrevista en la que voy a preguntarle sobre cómo es toda la planificación, no solamente de él en el equipo suyo, sino de forma general, todo tipo de estrategias de hidratación, proteínas, grasas, carbohidratos, su relación con los diferentes futbolistas, de qué depende la nutrición de un equipo según la posición del jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Os va a gustar muchísimo, así que quédate por aquí. Un fuerte abrazo y espero que te guste la entrevista. José Blesa, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué de tiempo, eh? Un montón, años, tío. Hacía, vamos, es lo que te conté, creo que desde el 17 que no nos vemos, sí. En Granada, en una de tus tierras. Sí. En Béter, ¿no? O sea, puede ser. Sí, seguro. Era un fijo de los congresos que hacía Better by Science. Yo acuerdo de estar pues, en Granada, he estado en Málaga, en Valencia incluso, en Valencia, creo. Sí. La primera fue en Valencia, puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Además, eso, ¿no? Me acuerdo de coger el coche y a Valencia, que no está cerca de Granada, pegar una paliza y volver solo para... No, era muy bueno. Totalmente. Tío, para mí es una entrevista muy importante y muy especial porque yo ya en el alimentólogo ya prácticamente no hago, ¿vale? Yo ya no hago entrevistas como antes porque ahora estoy enfocando mucho más el podcast y todo a divulgación de toda la vida en el que soy yo lo que es el protagonista. Pero bueno, nunca me gusta perder el rollo de entrevista porque al principio era lo que más hacía. Pero tienen que ser cosas ya muy especiales, puntuales y obviamente... El terreno de los nutricionistas en equipos de fútbol yo lo tocaba muy al principio. Sí. En la primera temporada, que desgraciadamente yo ahí no hacía vídeo, hacía solamente audio, y entrevisté a Aurora, la de Eibar, Juan Morillas cuando estaba en el Mónaco, cuando no estaba todavía en el PSG, ¿no? Y, tío, hoy era algo muy especial y para la gente que no te conozca, me gustaría que te presentases un poco cuál ha sido tu historia básica, tu formación. Yo estudié farmacia. Terminado farmacia, estudié nutrición porque me gustaba la nutrición, me gustaba el deporte y tal, y luego pues bueno, empecé a trabajar, hice el máster de nutrición deportiva del Real Madrid, empecé a trabajar en la farmacia, estuve compaginando la farmacia y la consulta de nutrición. ¿Tú hiciste el máster de entrenamiento y nutrición deportiva antes de ser nutricionista? No. Ah, ya. Una vez terminadas las dos carreras, lo hice, además, como es de nutrición deportiva y entrenamiento, y yo de entrenamiento, lo que es base, tenía 0, pues durante un año, mientras trabajaba en la farmacia, estuve haciendo los cursos de IFBB, que era, pues bueno, lo más básico, tal, que había, y me hice, creo que había 3 niveles, pues me hice los 3, que eran, pues bueno, por lo menos para dar una idea. Y al año siguiente ya empecé a hacer el máster igual, pero bueno, trabajaba de lunes a miércoles, jueves me iba, pues el máster era de jueves a domingo, con las prácticas y tal, y el domingo me volvía y trabajaba en la farmacia, y luego entonces a partir de ahí empecé a hacer eso, y empecé a trabajar con deportistas, sobre todo, pues mira, sabes que yo estaba muy vinculado al fitness y al culturismo y todo esto. O sea, porque tú has competido Yo también. Yo competía. Claro. Además competí por empatía. Es decir, porque lo normal en el fitness es que compites y como compites eres preparador. Eso ya te da el título, de nutricionista y entrenador, todo junto, ¿no? Totalmente. No, yo llevaba gente sin tener tampoco mucha idea al principio, porque no tiene nada que ver la nutrición, y más la nutrición bueno, deportiva que pueda aprender con todo lo que es lo complicado que es la preparación de un deportista, de un competidor, esas cargas, esas descargas, esas cosas de la semana precompetitiva. Y entonces dije, bueno, pues mira, como estos sufren, yo voy a sufrir, a ver cómo es, ¿no? ¿Qué pasa? Porque yo si hago las cosas soy un cafre, ¿no? Y entonces la hago bien. Competí, gané, el campeonato de Andalucía, unos cuantos campeonatos y tal, el primer año, el segundo año competí y dije nunca más, pero por lo menos ya tuve la experiencia. Y a partir de ahí, pues bueno, he estado trabajando con deportistas de un montón de cosas, pues de Liga Valentina, halterofilia, Sergi Vaca en la NBA, jugadores de pádel del World Padel Tour, jugadores de golf, un montón de cosas. Y desde los últimos años pues estamos enfocados en el fútbol, trabajo con muchísimos futbolistas de forma individualizada, trabajo en algunos clubes. Sí. Y desde la temporada pasada pues con club a tiempo completo también en Arabia Saudí con Al Nasser. Es curioso, tío, porque al final dentro de la nutrición deportiva la gran mayoría de nutricionistas deportivos se enfocan solamente en una disciplina, en 2 o 3, ¿no? Pero es que tú te has metido en toros fregados, ¿no?
Han sido muchos años. O sea, sobre todo al principio en la fuerza, ¿no? Claro, han sido muchos años. Yo vengo de la fuerza, a mí lo que me gustaba era el entrenamiento de fuerza, vengo del culturismo, entonces por eso también he trabajado con deportistas así, bueno, la halterofilia, pues es un deporte de fuerza. Entonces, un deporte de fuerza. De hecho, yo, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con Lidia Valentín, ella de las opciones y tal, aparte de, bueno, el gusto, formación o referencias que tenía, una de las cosas que ella eligió era que, pues eso, que yo entrenaba la fuerza y que tenía los conocimientos de eso mismo, ¿no? Y luego hay otros deportes, pues que mira, que ya te digo, 90% fútbol. Pero a mí me encanta aprender, me encanta, por ejemplo, el pádel. Joder, porque yo no había jugado al pádel en mi vida y desde que empecé a trabajar con jugadores de pádel, soy un friki del pádel. ¿Por qué? Porque me gusta, oye, ¿y esto cómo va? ¿Y esto cómo entrenan? ¿Y esto cómo se juega? ¿Y esto cómo tal? Entonces, pues igual, el baloncesto es cierto que hay que estar especializado, hay que especializarse, hay que ser un buen generalista para luego ser un buen especialista. Por eso el grueso, tener la suerte de poder dedicarte también a poder ser especialista, que esa es otra, claro. Por supuesto. Pero sí, no, yo el 90% de mi trabajo es fútbol. Desde que eras farmacéutico, ¿tenías muy claro que ya te querías dedicar a la nutrición? O sea, ¿o en qué momento fue en ese instante en el que tú dijiste, me interesa la nutrición, voy a pensar si estudiar el grado? No fue una cosa, de hecho, fíjate, la Universidad de Granada, la Facultad de Nutrición y Farmacia están en el mismo edificio. Sí, ¿verdad? Están en el mismo edificio, nunca se me había planteado en la vida estudiar nutrición. Así, yo estudiaba farmacia porque, bueno, mi padre tiene farmacia, claro. Entonces era el negocio familiar. Tampoco tenía nada... La nutrición también es una carrera relativamente, no, y sin relativamente, muy joven, ¿no? Entonces tampoco era una de las opciones que tú manejases, ¿no? Hace 15 años, ¿no? Hace 15 años ya, ¿no? 15... O sea, ¿eran las diplomaturas o ya eran grados? No, yo empecé con la licenciatura y había diplomatura. Ya cuando me saqué la carrera de nutrición, que ya había terminado farmacia, era grado. Ya era grado. Pero yo cuando empecé era licenciatura y diplomatura. Claro, es que antes, en esa época, nutrición era como algo secundario, ya era de la salud, pero la gente no se pensaba que eso podía tener futuro. Efectivamente, que eso ni existía, no era una opción. No. ¿Qué pasa? Bueno, también pasaron los años, cuando yo terminé, de hecho fue cosa de mi padre, ¿no? Me dijo, él veía que a mí la farmacia no me gustaba mucho. Y me dijo, mira, tío, ¿te gusta el deporte? ¿Te gusta...? Yo intentaba cuidarme con la alimentación, vale. Me gustaba el deporte, ya me gustaba entrenar la fuerza y tal. Y había jugado al fútbol, tenis, ¿no? Muchísimos años. Entonces me dijo, mira, yo he visto que... Bueno, esto te lo he convalidado. Claro. Te convalidaba muchísimo, además, las asignaturas que sean más complicadas, las más complicadas te las convalidaban de farmacia, ¿no? Entonces tienes que hacer un par de añitos más. Mira, en la Alfonso X, tú, siendo farmacéutico, con un añito más... ¡Hostia! Esa promoción que hubo, ¡hostia! Mítica promoción. Claro, con un añito más tú eres nutricionista. Dije, pues bueno, pues voy a hacer nutrición. Me gustaba, pero no tenía ni siquiera la idea de... Es decir, yo todo lo que he aprendido, te puedo imaginar... Dice, ¿la carrera? 0. O sea, yo todo lo que he aprendido ha sido autodidacta después. Que ¿sabes? Porque al final, pues bueno, en la Alfonso X, en esa promoción que había, esas promociones que había, siendo farmacéutico, era poco más que algunas clases, tampoco muy serias, y en un año y luego haciendo exámenes ya desde el primer cuatrimestre, tenía la carrera, ¿no? Ya luego sí que ya me interesó más cuando empecé a trabajar. Y claro. Me interesó más con la nutrición deportiva y ya por eso cuando empecé a hacer el máster y tal. Pero no fue una cosa vocacional, en absoluto. ¿No? A mí al final cuando me dicen, oye, es que estábamos hablando antes, ¿no? Oye, a lo que tú te dedicas un objetivo, era un sueño que tú tenías. No, porque yo cuando estaba estudiando iba a ser farmacéutico. Claro. Yo iba a ser que lo has contado antes. Correcto, pero eso muchas veces, ¿no? A veces hablamos también con compañeros, ¿no? Nuestro amigo Miguel Ángel Florido, ¿no? Lo que él estudió y lo que se dedica, nada que ver, ¿no? Entonces, fue increíble, ¿eh? Claro, muchos de nosotros al final, pues bueno, son cosas que nos gustaban, que de repente descubrimos y que a partir de descubrirlas ha sido cuando hemos visto lo amplio que es, lo hemos estudiado. Qué fuerte. Coméntanos un poco, ¿cómo te adentraste 100% en el mundo del fútbol? ¿Fue antes clubes? ¿Fue antes futbolistas específicos? ¿Cómo fue todo tu comienzo? Bueno, mira,
el fútbol en realidad empezó con el máster, ¿no? Del Real Madrid. Es decir, yo hice las prácticas en el Real Madrid, luego estuve en el Alcorcón el primer año, estoy diciendo 2014. 2014 ya. 2014, sí, claro, 2014, era 2014-2015 cuando yo hice el máster. Pues eso, 10 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se quedó porque estoy hablando en 2014, ahora hay nutricionistas en la mayoría de los clubes de primera, segunda, primera red y algunos de tercera. En aquella época no había nutricionistas en el fútbol español, en los equipos prácticamente no había, estamos hablando de hace 10 años. O sea, el Real Madrid no tenía nutricionistas, ¿no? Tenía a un médico que no era ni endocrino, era traumatólogo, que era el que se encargaba de toda la cantera. A mí me decía este hombre, me decía, José, yo soy traumatólogo, a mí me dieron un libro de nutrición y me dijeron, te tienes que encargar imagínate, de residencia, canteras, filiales, Castilla. O sea, ese es el fútbol, y hoy en día te vas fuera de España y bueno, en Arabia Saudí hemos estado 3 nutricionistas en clubes, 3. Al Ittihad, al Hilal y al Nasser. El resto no tiene nutrición ni tampoco intención de. No es importante esto en su mentalidad, ¿no? Entonces, el fútbol ha cambiado muchísimo. Y a partir de ahí, pues tuve en contacto, sobre todo también con la ayuda de, no llevo mucho tiempo trabajando y sigo con Scientific Nutrition, que es una empresa que está de nutrición deportiva, está muy enfocada en fútbol y bueno, y tengo mucha amistad y trabajamos juntos desde hace muchísimos años. Y entonces con ellos empecé a dar por alguna charla en el campo del Betis, empecé a conocer a algunos jugadores y yo siempre he dicho que bueno, yo he considerado que yo he trabajado muchísimo durante muchísimos años y he considerado que si yo tenía la oportunidad de acceder, que es difícil acceder, ¿no? Ahora parece que es todo fácil, pero es difícil. Yo sabía que yo me quedaba. ¿Y qué pasó? Pues mira, llegó la pandemia. Yo tenía mi consulta presencial, trabajaba con deportistas de todo tipo y gente de la calle. Llegó la pandemia y bueno, una casa recién comprada, tal, unos gastos, tal. Y de repente dije, ostras, ¿qué pasa aquí? Que tengo que hacer otra cosa. Y fue cuando empecé a mover un poco lo de las redes sociales, lo de tal, y empezó un futbolista del Cádiz. En pandemia. De ese futbolista del Cádiz, cuando terminó la pandemia, de ese equipo del Cádiz de segunda división que subió a primera, yo tenía 6-7 jugadores. Del Cádiz, imagínate del resto. Ramificación a muerte ya. Cuando terminó la pandemia, es decir, cuando pudimos salir a la calle, yo ya nunca más abrí la consulta presencial. Hostia puta. Y a partir de ahí fue un futbolista, otro futbolista, otro futbolista, otro futbolista, otro futbolista. Y durante la pandemia, incluso volvieron a cerrando, yo empecé también a trabajar en el Mucron, en Bélgica, en primera división. Me cogí un avión de Málaga a París, un tren a Lille, me recogían ahí, y ahí empecé a trabajar con clubes, todo súper rápido. Entonces, de ahí a ahora, que estamos hablando de 2019, pues todo lo que ha sido en 5 años. Y con el tema del boca a boca, ¿fue de 1 a cuánto más o menos? O sea, de un número así más o menos... Yo te puedo decir, en primera división, segunda división, en España solo y luego en donde quiera. Futbolistas que trabajen o hayan trabajado conmigo, en cada equipo de primera, segunda división, mínimo podemos encontrar 3-4. En cada equipo. O sea, qué locura, todo este tiempo... Al final un vestuario de fútbol es algo que bueno, pues son 25 o 30 jugadores por equipo, más esos jugadores han estado en otros equipos. Cuando algo va bien, es fácil difundir el mensaje porque pasan mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces, la verdad que el trabajar en el fútbol, el despegar en el fútbol fue rápido porque, bueno, empezaba a ver unos buenos resultados, el otro buenos resultados, el otro tal, se lo decía al amigo, se lo decía... Aunque parece fácil, o sea, lo estás contando como si hubiera sido todo así de la nada, todo lo que tú has sembrado poquito a poco, de tantas charlas gratis, tantos eventos que has ido de oyente y que has conocido a 2 o 3, o sea, todo suma. Habrá algún caso de una persona que habrá tenido la suerte de que la primera vez que conoce a alguien consigue un contacto, pero lo que tú llevas pasado ahí, eso no lo sabe nadie. Te voy a contar una anécdota que creo que nunca la he contado, pero la recordé porque estaba hablando precisamente con Javi, que es el dueño de Scientific, precisamente hace 2 días, y me dice, ¿tú te acuerdas cuando tú empezaste? Con un jugador del Betis, a través de él, estos años antes de un par de años antes de la pandemia, un par de años antes de esto. Quedamos con él para comer en Sevilla, yo cogí el coche, fui a Sevilla, tal, para conocernos y iba a empezar a trabajar conmigo. Bueno, para que ese jugador entrase, yo me acuerdo que cada día yo le mandaba hasta por videollamada, hacíamos la compra,
Luego él encima, para ayudarme, le hacía los batidos y se los llevaba a su casa, que muchas veces ni siquiera le abrían la puerta. O sea... ¿Qué dice, tío? ¿En serio? No te puedo imaginar. Es decir, ahora tú hablas de esto, hablamos de, efectivamente de una forma... Buah, ¿cómo ha sido? Esto ha sido complicado. Por eso... Primero, te he dicho, es decir, tantos años hasta llegar a tener la oportunidad. Que mucha gente tiene la oportunidad, pero luego hay que aprovechar la pensión. Estoy diciendo que 2019 sí, pero yo llevaba trabajando muchos años más en deporte. Primero, tener la oportunidad de llegar. Y efectivamente lo que tú dices, ¿no? Profesor de... Bueno, docente de la liga, de la universidad, igual, del máster del Real Madrid desde hace 4 o 5 años. Ahora con, pues bueno, también con ICEM, pero en la universidad en Sevilla, es decir, en 20.000 sitios en Uruguay. Ahora moverte por todos lados. Que ha sido, es moverte, yo no entiendo de suerte, entiendo de trabajo, y cuando tenía la consulta presencial igual, es decir, son 7 días a la semana, con vacaciones, de un mes de vacaciones, yo no he tenido un mes de vacaciones en mi vida, nunca, y encima cuando me he ido al Caribe una semana y me he llevado el ordenador. Lo que también es muy jodido es esa gente, ¿no? Que quiere sembrar todo esperando que va a conseguir un objetivo tan complejo como el que tú has conseguido, y eso puede frustrar. O sea, que muchas veces tener un objetivo tan alto, o sea, ves lo que tú me dijiste, lo que tú has llegado no puede ser el objetivo de una persona, porque como no llegues te vas a dar... El otro día me mandó un mensaje privado por Instagram, me mandó un mensaje privado a un chico que lo leí, y lo estaba leyendo y estaba alucinando, ¿no? Estudiante de último año de nutrición y bueno, me preguntaba que qué tenía que hacer, dónde tenía que estudiar o cómo tenía que hacer, con quién tenía que ponerse en contacto o qué pasos seguir para llegar a ganar mucho dinero con la nutrición, a llegar a trabajar en equipo de fútbol, tal. Eso me lo ha preguntado mucha gente, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para...? No, mira, tú las cosas las haces y luego pasan, porque el 98% de las personas que han estudiado contigo algo no han llegado a... O muchas cosas que tú te has propuesto no podemos influir en el ambiente, no podemos influir en lo que va a pasar mañana, nosotros podemos influir en lo que hacemos nosotros. Y hacemos las cosas porque seguramente estaremos comprando más papeletas para estar más cerca de... Pero nadie te asegura absolutamente nada. Entonces, oye, pero eso también es lo bueno, ¿no? ¿Dónde vas a estar dentro de 3 años? Pues, José, yo no lo sé, tío. Claro. Ni lo sé, ni tengo expectativas, ni lo creo, ni... También creo que eso es bueno en la vida. Es decir, pues seguiré formándome, seguiré trabajando, seguiré dando formaciones, seguiré estudiando, seguiré, no sé si en clubes o con... Pero seguiré trabajando porque además somos unos afortunados de hacer lo que nos gusta. Bueno, ¿cómo es de forma genérica tu día a día como nutricionista en el Al-Nassr? Bueno, mira, nosotros en Arabia Saudí somos el único equipo que entrena por la mañana, pero bueno, menos en Ramadán y cuando hace mucho calor. Eso sí que implica que hay un día a día más parecido al fútbol europeo, ¿no? Los jugadores llegan, tienen desayuno, luego hay almuerzo en el club. Nosotros, por ejemplo, pues bueno, medimos el estado de hidratación, composición corporal, que esa es otra, ¿no? De las grandes... Es decir, los clubes no se mira el estado de hidratación de los futbolistas. Hostia. No se mide. Vamos, qué fuerte. Entonces nosotros sí que hacemos eso, pues siempre además tenemos reuniones en el Departamento de Salud, con los protocolos que hay que implementar, pues jugadores que están en fase de readaptación, jugadores que están en fase de lesión. Se le da un tratamiento, tenemos planes nutricionales que hacemos con los jugadores que vamos revisando cada semana. Yo soy el encargado, soy el jefe del Departamento de Nutrición, entonces soy el encargado de... Estoy a cargo, entre comillas, de los chefs, de los camareros, entonces, pues bueno, organizamos los menús también en contacto con los hoteles para organizar menús, de suplementación, pues exactamente igual, ¿no? Yo me encargo de no solo, que es que no hay nada, cuando no hay nada tienes que hacer tú todo, no solo de... Oye, hablas con la empresa, necesitamos esto, esto y esto, sino también de la propia proceso de importación del producto, porque si lo dejas en manos del club, eso te va a llegar dentro de 5 meses, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo tengo un chico que me ayuda, me echa una mano, pero bueno, no es algo que haya una estructura creada. Entonces, pues bueno, yo por la mañana cuando llego al club, siempre lo primero que hago es voy a la cafetería, reviso que... Llego el primero siempre, reviso que el buffet ya está puesto y está todo bien, porque el staff llega antes que los jugadores y ya la comida tiene que estar cuando está puesta, cuando llega el entrenador y tal, ¿no? Entonces revisar que todo está bien, luego me reúno con el chef, el head chef que tenemos nosotros, que es un mexicano que traje yo también, y organizamos los siguientes días siempre.
Y luego a partir de ahí, pues ya trabajo de qué tengas que hacer dentro, trabajo fuera, pero bueno, para eso lo que es habituallamiento de los jugadores y tal, para eso sí lo suele hacer los kitman. Y luego, pues igual, revisar suplementación de los jugadores después del entrenamiento, comida y bueno, llego el primero y me voy el último casi. Sí, así ¿no? que, sí, sí. ¿Haces pautas generalizadas para todo el equipo o también personalizas en algunos futbolistas? Personalizo. Es decir, tenemos pautas generales. Nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando estamos allí, aparte de bueno, el buffet, que nosotros controlamos absolutamente todo, según lo que nos interese, pues bueno, pues priorizamos más algunos días pues más el consumo de carbohidratos, otros días nos puede interesar más el consumo de pues, alimentos integrales o vegetales o lo que sea. Pero la mayoría de los jugadores tienen planes nutricionales individualizados. Nutricionales y de suplementación. Aunque luego también tenemos unas pautas que damos con dibujitos del MyPlay según la carga de trabajo y tal, para toda la plantilla, para los jugadores jóvenes que vienen, que tengan una conciencia, porque el problema allí es que no hay una educación. Claro. No hay cantera, o sea, no hay educación de cantera, entonces también tienes que intentar explicarle. Pero nosotros prácticamente todo lo trabajamos de forma individualizada. La alimentación no puede ser lo mismo para cada posición, ¿no? O sea, de cada jugador. ¿Puedes explicar un poco de forma básica cómo cambian? Bueno, pues mira, te voy a explicar un microciclo, ¿vale? Una semana de trabajo de un equipo de fútbol va así. El pico máximo de rendimiento, ¿cuál es? El partido, ¿no? Debe ser el partido, entonces hay un partido, un día de recuperación, luego, es decir, partido más uno, que es recuperación en algunos equipos, en otros no es recuperación, es descanso, y al día siguiente más dos normalmente suele ser descanso. A partir de ahí tenemos tiempo esto te estoy hablando de un microciclo normal de un partido por semana, ¿no? Entonces, bueno, pues lo normal es que el consumo de carbohidratos, el consumo energético, que normalmente en un futbolista, lo hemos visto en estudios, está entre 2.600 y 2.900 en días normales de entrenamiento. No es muy demandante el fútbol tampoco en días normales. Pero bueno, el día de partido es cuando tenemos que estar repletos de glucógeno, repletos de energía para correr mucho. Vale. Pero el portero no. El portero no va así, el portero va así. Claro, ¿vale? claro. Es decir, el portero el día de partido es su día que menos gasto tiene. El portero hace 4 o 5 kilómetros en un partido, la mayoría andando. Es decir, acciones explosivas prácticamente no tiene. Entonces, no tiene esas demandas energéticas que tiene un futbolista. No necesita lo mismo un centrocampista, que los centrocampistas son los que más distancia suelen recorrer. Nosotros tenemos un tío que hace 17, tiene récord en mundiales y en tal, tienen con extra time casi 18 kilómetros en un partido. Marcelo Brozovic. O sea, lo normal suele ser 12. 10-12. 10-12 con extra time, puede ser con el tiempo extra, puede ser 14, pero un central normalmente te hace 8-9. Y en realidad alta intensidad tampoco te hace mucho, ¿no? Nosotros, pues, esa alta intensidad está entre el 1, el 10, 11%, ¿no? Pero un centrocampista, un extremo, tiene unas necesidades completamente diferentes. Incluso, fíjate, a un central, a un portero. La composición corporal también, por ejemplo, el portero es diferente de la de un extremo. Entonces, cada posición dentro del mismo deporte tiene unas necesidades diferentes en cuanto a alimentación y también en cuanto a entrenamiento, o debería tenerla. Claro. No podemos darle a todos lo mismo, imposible. ¿Nos puedes comentar un poco cómo varía la proporción de macronutrientes, la importancia que le das a las grasas, las proteínas y los carbohidratos los días de partido, durante días de entrenamiento normales y corrientes? El fútbol, aunque ahora quieren vendernos que no, los carbohidratos son fundamentales, son básicos. Y más, por ejemplo, nosotros, el microciclo que hemos explicado antes, una semana de un partido. Nosotros jugamos partidos cada 3 días, ¿vale? De hecho, jugamos partidos cada 3 días y bueno, la mayoría de los estudios dicen que tú no te recuperas de un partido hasta los 4 días. Por tanto, tú que estás cargando y cargando siempre, necesitas un alto consumo de carbohidratos, porque es lo que va a necesitar para no tener una baja disponibilidad energética con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, lo fundamental es el carbohidrato, lo fundamental que necesitamos recuperar después de un partido y además inmediato, porque hay un montón de estudios en los que se ve que esa reposición inmediata o esa reposición 2 horas después, 48 horas después, esos depósitos de glucógeno, hay una diferencia de un 30 o 40%. Brutal. Entonces, es que esa reposición inmediata es necesaria. Por supuesto, necesitamos la proteína también, ¿no? De hecho, bueno, vemos que de consumir 0,8 gramos de carbohidratos a consumir 1,2 es cuando en realidad hay una diferencia grande en esa reposición, que luego además añade la proteína, que puede añadir la creatina para que haya una mejor rehidratación, ¿no? Una mejor reposición de glucógeno y tal, pero lo más importante es el carbohidrato, ¿vale? El carbohidrato. Luego, por supuesto, hombre, el consumo de grasas saludables y además
cuando hacemos una semana normal, a mí, por ejemplo, lo que me gusta incluso a la hora de pautar el buffet es como hacerlo como si fuera una compra compulsiva, ¿no? Lo que tú encuentras en un supermercado. Tú lo primero que pones es lo que sabes que va a consumir el jugador, ¿no? Igual que nos ponen en los supermercados, y al final te dejan la chocolatina para que la cojas, ¿no? Entonces, bueno, esos días alejados de partido, pues sí que podemos fomentar un mayor consumo de grasas saludables, un mayor consumo de fibra, mayor consumo de vegetales. Y conforme nos vamos acercando al partido, sobre todo 24 horas previas, pues que consumo de carbohidratos, que bueno, en la bibliografía nos dicen 8 o 12 gramos, pero sabemos que no suele ser más de 6. Pues además es sería, que si no es que una... Efectivamente. Es que en la práctica luego ves otro rollo con la teoría. Entonces la práctica, luego la realidad más bien va por ahí, en torno a 6 gramos, ¿no? En ese día previo. Vale. Pero es que no tiene nada que ver. Ese reparto de macros, como te digo, de un equipo de segunda división que juega un día a la semana, que nosotros que jugamos cada 3 días. Es una locura. Es decir, oye, es que nosotros estamos consumiendo, debemos de estar consumiendo pues, un 70%, 80% de carbohidratos en esos días. En todos los días. Claro, pero una cosa, sabemos perfectamente, los que hemos pasado consulta, que cada persona es un mundo, que el nivel de apetito de cada persona es un mundo. ¿Hay futbolistas que les cuesta una barbaridad tener que consumir eso todos los días? Claro, de ahí también la función que tenemos nosotros como nutricionistas, claro, de la gran variedad, ¿no? Y la educación, ¿no? Tú cuando al final, si tú quieres hacer ese consumo de carbohidratos comiendo arroz, y ya si lo haces comiendo patata, olvídate, ¿no? Entonces, también ahí nosotros la intervención nutricional que intentamos hacer en los clubes es que haya esa variedad, esa palatabilidad, que utilizamos mucha repostería. Efectivamente. Repostería que hacemos nosotros, repostería saludable, ¿no? Pero nosotros hacemos tartas, hacemos pancakes, hacemos bizcochos, hacemos especies de postres con, pues bueno, 1000 millones de cosas para que podamos llegar a cubrir esas necesidades energéticas. Otra de las cosas que has comentado antes, que esto creo que es fundamental, la importancia de la hidratación. Desde el análisis previo hasta el día a día, ¿nos puedes explicar un poco cómo lo lleváis a cabo? En los equipos normalmente sabes que bueno, pues se hace esa tasa de sudoración, que en realidad es tan variable, porque tendrías que estar haciéndolo cada día, porque las condiciones son diferentes cada día, es complejo de hacer. Nosotros utilizamos ahora un sistema que hay nuevo, que es a través de la osmolaridad de la saliva, no sé si habéis hablar de él, que es el MX3, ¿no? Simplemente una tira reactiva con un aparatito que directamente te da el estado de hidratación y también cómo está a nivel de esos minerales ese deportista. Van a sacar también CK, van a sacar también cetona, van a sacar un montón de cosas con esas mismas tiras reactivas y está muy bien. Primero no invasivo, crea una adherencia, una adaptación. Fíjate, a CK, que en vez de estar pinchando al jugador, ya ves, simplemente sea... Luego es menos, no invasivo, pero sí engorroso. El trabajar con orina es engorroso. Sí. Entonces, nosotros lo que utilizamos es eso. Además, a los jugadores se les pesa incluso en los partidos. ¿Vale? Los pesamos antes y después. Y además tenemos, igual con las PDA y tal, vemos cuando el jugador inmediatamente ya después ha perdido pues, más de un 2% de ese peso corporal, pues directamente le hacemos ver cómo es importante esa intervención directa. Oye, ¿y qué le hace? ¿Le da un batido de proteína de...? No, le doy 2 litros de zumo y cuando llegan al día siguiente y le volvemos a mirar por la saliva, pues ya están bien. Entonces nosotros miramos el peso, nosotros miramos a través de la saliva, también medimos el estado de hidratación, siempre pre-partido, durante día de partido y post-partido. Hay quien lo mira durante toda la semana, pero bueno, también tienes que ver a nivel económico esas intervenciones, ¿no? Hace poco también leía, ¿no?, un estudio en lesión y tal, hablábamos de 10 gramos de omega 3 al día, 10 perlas de omega 3 al día, y dices, es que eso a nivel de club hacían las cuentas y es que eran como 5.000 euros al mes solo de omega 3. Y ya como sea un omega 3 bueno... Efectivamente, entonces tú vete al director deportivo que te va a gastar 5.000 euros todos los meses en omega 3. Hasta luego, ¿no? Cuando el porcentaje que puede tener de mejora en el... Efectivamente, entonces bueno, por lo menos día prepartido, día de partido y postpartido lo medimos siempre. ¿Qué pasa? Como nosotros casi siempre estamos en prepartido, partido, postpartido o incluso como mucho un -2, pero estamos midiéndolo siempre e intentamos que al medirlo y también con el peso y tal, pues bueno, podamos intervenir directamente al momento para que el jugador también sea consciente de cómo está. ¿Suplementos que utilizáis ahí con los futbolistas? Pues mira, por supuesto los carbohidratos.
Por supuesto, carbohidratos antes del partido, Geles, bebidas, utilizamos bebidas isotónicas, utilizamos geles, utilizamos gominolas también. Por ejemplo, las barritas no suelen gustarle, más es incómodo, es decir, tiene una peor digestibilidad, ¿no?, durante el descanso y tal. Inmediatamente después utilizamos recovery. A mí me gusta también utilizar, bueno, la creatina, independientemente de los beneficios que pueda tener in situ, que hay bastante controversia ahí, ¿no?, con esos sprints repetidos, tal. Bueno, pero en realidad, ¿cuántos sprints repetidos con poco descanso se hacen en un partido de fútbol? Totalmente. Uno o ninguno. Es decir, que no tenga tiempo para recuperar suficiente, uno o ninguno, ¿no? Pero bueno, pero sí tiene muchísimos más beneficios, ¿no? Utilizamos los nitratos también antes de los partidos siempre. ¿Con zumo o con...? Utilizamos el polvo. Vale. El suplemento en polvo. No, zumo no. No, eso se lo toma nadie. ya los mata. Eso se lo toma nadie, no, polvo. Bastante cuesta. Cuesta. Y luego, bueno, pues también utilizamos antioxidantes, utilizamos magnesio, vitamina D, porque todo el mundo piensa que ahora está dando el sol todo el día, pero piensa que la mayoría del tiempo estamos, la mitad de la temporada al menos, nosotros entrenamos por la noche. Entonces, también hay déficit y carencias de... Claro. Y bueno, suplementos normales, omega 3 también utilizamos, algún jugador que tiene algún problema, pues también utilizamos probióticos. O sea, pero ¿los suplementos suelen ser más individualizados o también genéricos? Por ejemplo, estamos hablando de unos probióticos, hablamos de, por ejemplo, magnesio, vitamina D, o suplementos que sí que necesitan esa individualización, pero luego carbohidratos para todo el mundo. Bueno, por supuesto individualizando, ¿no?, esa recuperación, pues obviamente el jugador que ha jugado 60 no es lo mismo que el jugador que ha jugado 10, pero las proteínas y tal, pero post-entreno, creatina igual, pues bueno, no me parece una pauta correcta el creatina todo siempre, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, también la suplementación más allá de los carbohidratos y sobre todo el prepartido. ¿Por qué? Porque mira... muchas veces pensamos, ¿no?, antes hablábamos de un podcast que había hablado yo, ¿no?, oye, pero es que el futbolista, oye, antes tenéis que tomar todo lo mismo, pero es que no voy a jugar, ¿y qué? Tú no sabes si tu compañero se lesiona en el minuto 2, claro. ¿Qué pasa? Entonces, el pre, todos tienen que ir en el pre hasta aquí, en alimentación y en suplementación. Oye, si no has jugado, pues ya implementaremos una estrategia diferente de nutrición y de suplementación al día siguiente. Igual que hará un entrenamiento diferente si has jugado o si no, ¿no? Pero después... Antes, todo el mundo de carbohidratos hasta la oreja. Totalmente. Así que eso no falla. También es cierto, no te he dicho, ¿no? Es decir, también estimulantes utilizan muchos jugadores. Es decir, bueno, te puedo decir que 6, 7 jugadores de los 11 titulares siempre suelen consumir. Utilizamos un preentreno que tiene 200 miligramos de cafeína, que también le gusta el sabor y tal. Claro. Pero eso también... El sabor, José, es súper importante que esté bueno para los futbolistas. Súper importante. Si no, es que no se lo toman, básicamente. Y además que yo ya eso lo digo de base, ¿no? Yo tengo muchos conflictos, ¿no?, con algunas empresas de suplementación. Oye, pero es que esta empresa no patrocina, no tal. Vale, mira, Recovery, que para mí es algo básico, que tenemos que consumimos seguro. Sabor cherry. ¿Quién se toma eso, hijo? Yeah. Después de un partido tú le das un Recovery con sabor a cereza. No se lo toma nadie. Yeah. Entonces el sabor es fundamental. Fundamental. La calidad del producto es básica, sí, total. Pero que luego se lo tome es más importante todavía, ¿no? Sí, total. Entonces el sabor es que en la industria de suplementación deportiva, la industria alimentaria, totalmente. Creo que el foco tiene que estar puesto ahí seguro. Totalmente. Vale, y ahora también lo importante, porque claro, lo he hablado con otros nutris de equipos y algunas personas tienen más problemas, ¿no? ¿Suelen hacer caso a los futbolistas, a las pautas y demás? Sí, mira, también te digo que yo trabajo, como sabes, como un nutricionista de forma externa con muchísimos futbolistas y obviamente cuando el futbolista contrata un servicio externo, yo la verdad en Al Nassr no me lo he encontrado, primero yo siempre pregunto si trabajan con alguien por fuera y he tenido 2 casos en los que sí y luego han trabajado conmigo, pero no porque yo le haya dicho tienes que trabajar conmigo, sino porque ellos han sido y han querido, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, trabajando como trabajo como nutricionista también con futbolistas en otro equipo, muchas veces a los nutris del club no los valoran y es una pena porque bueno, creo que hay gente muy buena, muy formada, que muchas veces el problema está en que no tienen capacidad porque el nutri del primer equipo está con el femenino, está con el cadete, con el juvenil y no tienen capacidades y es decir, les cuesta más llegar porque además hay que tener el apoyo. Oye, tienes que tener el apoyo del entrenador. Muchos entrenadores también
creen que esto todavía en el año 2024 esto no es importante. No, sí. Entonces, hay muchos todavía. Creo que al final es un todo que si tú tienes el apoyo y tienes la confianza, los jugadores te van a hacer caso. Yo en Al Nassr no he tenido problemas, pero sí es cierto que eso sucede. ¿Cómo es trabajar con Cristiano? ¿Cómo es ver uno de los mejores jugadores de la historia? ¿Cómo es para un amante del fútbol? Bueno, creo que vivimos tan rápido que a veces nos cuesta tomar conciencia de dónde estamos. A mí, yo desde el principio normalicé todo tanto que no lo he tratado o visto como alguien especial o diferente, pero sí que lo es. Y es una persona que además, para nosotros, es decir, tú puedes tener el debate Messi-Cristiano, pero nosotros nos dedicamos al rendimiento. Y el rendimiento es Cristiano. Entonces, el rendimiento, además, a él le gusta mucho... está siempre a la última de todo, aprender. Nosotros tenemos muchas conversaciones de nutrición y de otras cosas, no solo de nutrición, sino de cosas alrededor del rendimiento y la salud. Entonces, pues una pasada. O sea, una pasada, por eso mismo, lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, yo vengo de Guadix, yo vengo no por venir de Guadix, sino de la farmacia. Guadix es el mejor sitio del mundo. Vengo de la farmacia, vengo del deporte amateur y nadie me ha ayudado a mí me ha cogido de la manita, oye, que te voy a enseñar a estar. Entonces, estás trabajando con Cristiano, con Mané, con Laporte, con Telles, con tantísimos grandes jugadores conviviendo día a día, que además son tan cristianos y todos ellos son tan, vamos a decir, normales, y además te ayudan en tu trabajo y ayudan también a que haya esa implicación también de los deportistas más jóvenes, los deportistas saudíes que no tienen... La verdad que una suerte y el trato es espectacular. El trato es espectacular y la ayuda y el compañerismo hay... Hombre, es el sueño de muchísima gente, ya no solamente Nutri, sino de otros sectores. Es cierto, ¿no?, de que Cristiano se cuida de forma extrema, ¿no? Sí. Para su rendimiento, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, nosotros nos hemos sentado después de un partido, después de un día libre, ¿cuánto tiempo estaba sin hacer nada? Sin hacer nada, digamos, si son unas normas expuestas, si no estás en el frío, si no estás en la sauna, si no estás en lo que sea, utilizando todas las técnicas de recuperación que hay, de 12 horas que está despierto, 2. Viendo la tele con su mujer sin hacer nada. O sea, el resto del tiempo está haciendo algo. O le están haciendo algo, está en tratamiento, está lo que sea. Día libre. O sea, lleva al extremo. Él no bebía alcohol, pero bueno, una copita de vino, le gusta el vino y tal. Esta temporada dijo, ya no voy a probar el alcohol, no voy a probar te estoy diciendo, una copa de vino, 0. Pues 0 alcohol. Y además lo lleva a cabo. Entonces, pues efectivamente. Y dices, ¿qué necesidad con casi 40 años? Ya nada es... Bueno, pues esa ilusión, esas ganas, ese antes de un partido que está nervioso, como si tuviera 18 años, va a jugar, tiene tropecientas balones de oro, Champions League, ahora el cuarto país siendo diferente, en el caso de Pichichi. Oye, pues eso es lo que hace que con casi 40 años el que se ponga nervioso antes de un partido contra el último clasificado de Arabia Saudí, pues hace que también esté siempre intentando cuidarse al máximo. Y sin duda es así. Y es un ejemplo, pero es un ejemplo. Oye, puedes criticar o no, pero también hay que tener... Si tú quieres ser eso, quieres llegar ahí, quieres ser el mejor del mundo en algo. Claro. Que implica sacrificio, y el máximo sacrificio. Bueno, ya para ir terminando, José, ¿alguna anécdota que puedas contar de tu trabajo allí? Algo que te lleves ya para toda la vida, algo reseñable, sí, graciosa o no sé, lo que tú... No, sin duda, antes lo hablábamos, ¿no? El hecho de, bueno, he conocido países que no habría visitado en mi vida, ¿no? El propio Arabia Saudí no habría ido jamás en mi vida, pero nosotros, o sea, solo en un año... en esta temporada, pues que te digo, si es que hemos visitado tanto, hemos visto tanto, hemos estado en Japón, en China, donde fuimos presos políticos, ¿tú eso lo sabes? No. Presos políticos. Nosotros se canceló la gira, no he visto tanta gente en mi vida como cuando nosotros llegamos al aeropuerto de China, no sé, miles y cientos de miles de personas, un disparate. 2 barreras de policía, la gente encima, tal. Total, después del primer entrenamiento, Cristiano se lesiona. Y entonces los chinos, que no se andan con tonterías, o sea, no, el COVID, el país se cierra y se cierra para años, nos quitan la seguridad. O sea, nos quitan la seguridad. Y nos dicen, nosotros estamos en una planta o un hotel, no podéis salir de aquí. No podéis salir de aquí porque no os garantizamos la seguridad.
O sea, ¿qué dices? Como que se suspende la gira, nos quitan la seguridad, los chinos entraban casi hasta nuestra planta, un disparate. Al final nos tuvieron 2 días después que enviar un avión de Arabia Saudí a recogernos. Nada. Dios, qué colgadera, tío. Nada, una locura. Así que yo de China vi el primer día y ya está, y el hotel. Entonces, no, pero una locura. Pero luego hemos visto sitios como Irán. O sea, Irán pues, seguramente, o seguro no, 100%, no lo habría visto en mi vida. Entonces hemos estado en sitios tan raros, Tayikistán, tan raros, tan extraños. Hemos visto gente tan, yo qué sé, tan... Y luego lo de China ha sido la gota que ha colmado el vaso. Qué guapo, tío. Bueno, y ya para terminar, tu futuro, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿Ilusiones? Mi idea no está tan lejos de mi casa. Mi idea es seguir desarrollando mi carrera y seguir trabajando, pero bueno, más cerquita de casa. Han sido unos años espectaculares. Muy buenos de aprendizaje, pero creo que ya es suficiente y quiero volver. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tengo muchas ganas también de hacer cosas también fuera, ¿no? De formaciones, que me gusta mucho, de dedicar tiempo a pues más a redes sociales, eso, que no he tenido y encima en estos 2 años no he podido, porque en el club también te limitan el trabajo, sí, no puedes poner cosas, no puedes poner nada, ¿no? Entonces, prácticamente no he estado publicando nada en estos 2 años, ¿no? Entonces, tengo ganas de estudiar, de aprender, de seguir aprendiendo y de ver lo que pasa y de trabajar, ya está. Qué bueno, tío. Pues José, un placer inmenso, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y que nos volveremos a ver, ¿no? Sí, seguro. Muchas gracias a ti. Pues nada, tío. Un abrazo, adiós.